Y esto lo único que representa es básicamente esto de acá, la parte sí, ¿cierto? Cada una de estas gráficas, curvas, es una corriente de base. Ahí le he llamado, ahora voy a llamarle, ¿no? I1, este será un I2, este será un IBN, este será un N-1, por ejemplo, y este será un IBN. Son diferentes corrientes de base. Entonces, ¿cómo trabaja el transistor? Dice, cuando tú le aplicas una corriente de base de un valor determinado, ya lo sé, por ejemplo, yo digo, pues, a ver, 100 microamperios, ya le aplico una corriente a la base del transistor, ¿está? Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene, haciendo una proyección acá, una corriente de colector, ¿no? Que sería N-1, la corriente de colector es menos, ¿no? Si tú le aplicas otra corriente base, por ejemplo, voy a poner acá IB, ¿no? 50 microamperios, entonces vamos a poner un beta. ¿Cuánto sería la beta? Supongamos que el beta sea 100. La beta sea 100. Entonces, si le aplico una corriente de 100 micro y su beta vale 100, entonces ¿cuánto sale la corriente de colector? Ya, entonces voy a borrar mejor el pongo acá el procedimiento. Esto vale 1 miliampere, ¿no? 1 miliampere. ¿Estamos chicos? ¿Se ve? Si tú le aplicas 50 micro, entonces proyectas acá y llegas a obtener esto, que sería la corriente IC2, se llama, ¿no? IC2, cuyo valor sería 50 por su beta, entonces sería 0.5 miliamperes. ¿No? ¿Te das cuenta que esta gráfica lo que está haciendo es básicamente representar a cada valor de corriente de base una correspondiente corriente de colector? Está representando a esta ecuación, nada más, ¿no? Pero hay algo adicional. En esta gráfica de corriente colector base, colector emisor, perdón, tensión colector emisor, puedes ver de que la corriente de colector solo depende de la corriente de base, no depende de otra cosa, no depende de la tensión colector emisor, porque, ponte este caso, ¿no? Le pongo acá como tensión colector emisor. Entonces acá tengo esta tensión colector emisor. Pero, ¿qué tal si es que polarizo diferente al transistor y lo pongo por acá? Y acá tengo otra tensión colector emisor. Pero para cualquiera de estos dos valores de tensión colector emisor, la corriente del colector solo depende de la corriente de base, no depende de qué tensión tenga el colector emisor. Pongamos que acá sea 8 voltios y por acá sea 10 voltios, ¿no? O sea, esta tensión puede variar 8, 5, 7 y no interesa, porque lo que interesa es que esta corriente del colector solo depende de esta corriente de base, nada más. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Jóvenes? ¿Está claro? Ya. ¿Quieren entender esto? Este de acá es como el corazón de todo el sistema. Si no entienden eso, ya, si no fue problema. Creo que 100 micro por 100 sería 10 mil. Los 100 micro por 100 es difícil, ¿no? No es un millón. Claro. 100 por 100 queda 10 por 10 al cubo, ¿no? 10 mil, ¿no? Así es, entonces. Ya, correcto. Sí, o sea, solo acá estamos trabajando para equilibrio. Porque en las otras dos zonas, por insaturación, no interesa, ¿sí? Porque solo está poniendo abierto el interruptor, está cerrado el interruptor. ¿Estamos, chicos? ¿Se ve? ¿Queda claro esta gráfica? Digo que tiene que quedar claro esta gráfica porque esta es la gráfica más importante del transistor. Tiene que interpretarla bien. Entonces observa que nuevamente
¿De dónde obtienes esta grafita? Esta de acá. Esta familia. Hoja de datos. Fabricante te da eso. ¿Sí? Fabricante te da eso. Es propio de cada transistor, ¿no? Cada transistor va a tener su propia curva. ¿Y cómo lo obtuvo el fabricante? No hay ecuación ni nada de esas cosas. Experimentalmente lo obtuvo. Y te da esta información. ¿Ya? Entonces, esta información tú la vas a utilizar para qué? Para hacer tu diseño electrónico. Pero tienes que interpretarlo bien, ¿no? Observa entonces que para cada corriente de base tú vas a obtener diferentes valores de corriente de colector. ¿No? Entonces hemos puesto este ejemplo, ¿no? Yo digo, si esta corriente base vale 100 micro, esta de acá vale 50, esta de acá puede ser 35, 30 y así sucesivamente, ¿no? Diferentes valores. Para un beta determinado, entonces tú pues, vas obteniendo diferentes corrientes de colector. Y lo más importante que va a venir de la pregunta teórica del examen final, anótelo así en su lugar, pregunta teórica, esta tensión puede cambiar, te das cuenta que puede cambiar, puede estar en cualquier nivel de tensión, y eso pues, prácticamente no define el valor de la corriente de colector, porque lo está definiendo únicamente la corriente de base. ¿Qué dispositivo eléctrico tiene ese comportamiento? ¿Qué dispositivo eléctrico? No, el eléctrico. Los eléctricos son la resistencia, la inductancia, la capacitancia, la fuente de tensión y de corriente eléctrica. ¿El capacitor? ¿El capacitor? ¿Qué dispositivo eléctrico? O elemento de circuito, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál sería? ¿En cuál de los dispositivos, por ejemplo, ustedes cuando empezaron sus estudios de circuitos resistivos, no sé si lo hacen así, pero lo hizo así el profe, pero ponen primero un bloquecito y te dicen, mira, aquí hay tensión, por acá hay corriente, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es? ¿La resistencia? ¿Importancia? Puede ser cualquier cosa, es lo que sea, ¿no? Está representando cualquier elemento del circuito. Pero cuando se trata de una fuente, claro, acá cambiará, es una fuente consumiendo energía. Entonces, podría ser también una fuentecita. ¿Sí? Y podría ser en este caso, a ver,